Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Son las 9 de la mañana con 6 minutos en la ciudad de Guadalajara. Está usted en la sintonía del 91.5 de FM en zona 3. Y seguro usted ya lo vio, una fotografía, o ya la vio, una fotografía que pues se ha vuelto viral en las redes sociales. También ha sido retomada por algunos medios de comunicación. Una fotografía en la que aparecen unos profesores que decidieron cumplir con su chamba. Es decir, unos profesores que deciden en el estado de Chiapas acudir a dar clases y que por lo tanto algunos integrantes todavía no se sabe si son cercanos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta disidencia del CENTE, del Sindicato Oficial en materia educativa, esta disidencia que opera particularmente en los estados, en algunos estados del sur del país, desde Michoacán prácticamente, pasando por Guerrero, Oaxaca y en Chiapas. Y en esta fotografía, con un letrero de traidores, los profesores que decidieron ir a impartir sus clases, ir a cumplir con su deber, pues son rapados y son humillados por parte de algunos profesores que no se sabe si están vinculados a la coordinadora, si son del entorno de la coordinadora. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo y declaró hace algunos momentos, lo hizo más bien el día de ayer, para precisar que pues no tenían información de que podían ser docentes vinculados directamente a esta organización, a este gremio de disidencia magisterial. Sin embargo, nos ilustra hasta qué punto ha llegado la polarización por la reforma educativa. Yo diría desde la llegada de Aurelio Nuño como secretario de Educación Pública. Hay que recordar que la reforma educativa fue la primera que se aprobó en esta serie de reformas estructurales que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto al interior o en el seno del Pacto por México. Fue una reforma que salió con el apoyo de las tres principales bancadas legislativas, con el apoyo del Partido de Acción Nacional, con el apoyo del PRI, con el apoyo del PRD. Solamente se opusieron algunos diputados en su momento del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, pero en realidad gozó esta reforma educativa de un consenso de poco más del 85% de las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, mediante se ha ido estableciendo, se ha ido implementando esta reforma, nos hemos dado cuenta de algunos asuntos que no fueron contemplados en el debate inicial, ni siquiera en el debate de las leyes secundarias, como por ejemplo la asimetría en términos educativos en un país tan plural y diverso como es México. Creo que fue un error pensar que una reforma de este calado, con todo lo que implica en términos de evaluación, en términos de transformar el sistema educativo, se podía implementar solamente viendo los intereses que se debaten desde la Ciudad de México y desde la capital del país. Creo que faltó una visión federalista, una visión de entender que es un país muy diverso, que no es lo mismo tratar de reformar el sistema educativo en una metrópoli como puede ser Guadalajara, la Ciudad de México, incluso Monterrey o Aguascalientes, que tratar de dar los instrumentos y los insumos necesarios en poblaciones en donde se carece, diría yo, de lo más básico, desde planteles educativos, pasando por infraestructura, tecnología. Y en segundo lugar, creo, y usted seguramente estará de acuerdo conmigo, creo que la reforma educativa se ha politizado y se ha partidizado de forma irresponsable por distintos motivos. Uno, yo partiría de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la propia CENTE, que está acostumbrada, y lo hemos sabido en muchísimos reportes de prensa, en reportajes, en investigaciones, está acostumbrada la CENTE a operar con una serie de prebendas, con una serie de canonjías que han sido retiradas primero cuando fue desaparecido el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, pero que también los ha hecho migrar de forma pues bastante clara de Guerrero y de Oaxaca a otros estados como por ejemplo Chiapas, en donde han encontrado un espacio de desenvolvimiento mucho más profundo y mucho más abierto. En segundo lugar, el secretario Aurelio Nuño, si bien pues ha hablado mucho de la ley, de que con la ley no se negocia, que va para adelante todo el sistema de evaluación, tenemos que decir que el secretario Nuño tiene aspiraciones presidenciales, tiene aspiraciones de ser el candidato del PRI a la presidencia de la República y por lo tanto ha encontrado en la reforma educativa también una forma de posicionamiento. Y creo que en materia educativa lo que puede hacerle más daño a una reforma que tiene algunos elementos que considero positivos
es precisamente esto, que se partidice, que se politice, que al final sea una batalla entre un sindicato disidente como la CENTE y la Secretaría de Educación Pública, porque al final eso nos nubla la mirada o nos quita la mirada de los puntos importantes de la reforma, que tienen que ver con la evaluación, que tiene que ver con la modernización del sistema educativo, que tiene que ver con un nuevo esquema de incentivos para poder propiciar la calidad educativa en muchos estados del país. Es decir, creo que la batalla educativa tiene que salirse del plano del discurso político, del discurso de los partidos y pasar al discurso de la implementación y al discurso de los resultados a mediano y a largo plazo en esta materia. Por lo tanto, muy condenable la fotografía que hemos visto en redes sociales, en internet y en medios tradicionales en los últimos días. Habrá que ver, y eso seguramente lo debatiremos en los siguientes días, si en realidad los que están rapando a estos maestros que están cumpliendo con su labor son realmente personas vinculadas a la CENTE o no lo son. Repito, el secretario ha dicho que no hay hasta el momento ningún vínculo, por lo menos no se ha comprobado ningún vínculo para poder saber que en realidad los que están humillando a estos maestros son dirigentes, activistas o maestros vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Seguiremos platicando de educación los siguientes días y saludamos a la presidenta del ITEI, a Cintia Cantero, que hoy nos acompaña aquí en Cara a Cara. Cintia, buenos días. Buenos días, Enrique. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos, Cintia. Permíteme empezar con lo que presentó ayer el Simtra, que me parece que es un estudio interesante, al menos nos deja algunos debates interesantes sobre la mesa. Preguntarte qué valor le concedes a este estudio y cuáles son tus conclusiones de lo que ayer Simtra publicitó. Bueno, sin lugar a dudas, todo tipo de evaluación que se realice por parte de la sociedad civil organizada, pues prácticamente es válido, ¿no? Me parece que el ejercicio que se realizó, pues prácticamente es muestra también y va acorde a la evaluación que realizó el propio Instituto de Transparencia el año pasado con relación a los resultados de los municipios. Podemos observar cómo solamente 5 municipios tuvieron calificación aprobatoria y prácticamente cómo observamos que los municipios del interior del estado es donde se encuentra el mayor rezago a nivel estatal y yo considero que también en todo el país. Esto es el reto, lo he establecido en reiteradas ocasiones para Jalisco, en cuanto a trabajar con estos municipios y también tiene que ver, Enrique, con un tema de voluntad, que coincidimos con uno de los puntos que hace referencia Simtra en su conclusión. Es un tema de voluntad porque podemos ver cómo hay municipios del interior del estado incluso que han llevado a cabo acciones, implementado acciones que han hecho que su municipio eleve el nivel de transparencia con el que lo recibieron derivado de la anterior administración. Esto nos habla de que más allá de una limitante en cuanto a infraestructura técnica y económica, también tiene que ver con un tema de voluntad por parte del titular y de toda la estructura que conforma la autoridad municipal. Presidenta, clarifíquenos un poquito, ¿no son comparables los estudios o las evaluaciones que hace el ITEI con las que hace Simtra? ¿Son distintas? No, son distintas. En algunos rubros sí se empatan. Se lo pregunto porque, por ejemplo, para hacer la acotación, por ejemplo, Simtra toma en cuenta como una práctica positiva el 3 de 3, por ejemplo, que no está en la ley, por lo menos hasta el momento, sí, ¿no? Ese es un ejemplo y algunos otros también se suman a este ejemplo que acabas de dar. En realidad los ejercicios que realizan, que se han realizado, abonan y establecen criterios que son deseables y no propiamente análisis legales, de la ley puramente. No propiamente legales y pues prácticamente yo he insistido en que debemos de escuchar lo que se deriva de este tipo de evaluaciones que son realizadas por la sociedad, porque prácticamente se establecen criterios que a ellos les gustaría que sus autoridades tomen en cuenta. Para mí, desde mi punto de vista, son válidos y con independencia de que se establezcan o no en la ley, bueno, son aspectos que deberíamos de tomar en cuenta para generar buenas prácticas que pudieran atender esas, pues prácticamente requerimientos de la sociedad. Pero el ITEI no le puede entrar a esos temas porque actualmente no son obligaciones. Exactamente. Sí, tenemos que tener en cuenta que hasta antes de la reforma que existió a la ley estatal y derivado también de la ley general en mayo del año pasado, pues prácticamente
los institutos de transparencia o los órganos de transparencia de todo el país solamente podíamos hacer lo que la ley establecía. No quiere decir que ahora no, que ahora sea diferente, sino que la propia ley nos da pie para establecer y generar este hábito entre los diferentes sujetos obligados para que implementen nuevas prácticas, mejores prácticas en materia de transparencia y también se establece lo del tema de transparencia focalizada, lo que tiene que ver, insisto, con adicionar cuestiones que no propiamente establezca la ley, sino que se deriven de aquellos requerimientos que la sociedad nos pida. Vamos a ir al corte en Cara a Cara. Les recuerdo las formas de comunicación con este espacio. Los teléfonos en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66. También nos puede mandar un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp 33 18 80 76 41 o a través de la red social Twitter @Zona 3 Noticias.